The following program is for informational matter only and is not a substitute for medical advice, diagnosis, or treatment. Terminando con el relato anterior, después de haber tenido 2 días de lo que nosotros llamamos una agravación homeopática, que de suyo es un fenómeno tremendamente interesante que manifiesta una revelación importante. Pero antes de explicar esta revelación, quiero decirles que la paciente para el 3er día me llamó y estaba completamente desesperada porque el dolor había ascendido, la migraña, a un nivel tan importante que me comentó que el 3er día se la pasó algunas horas hincada en el baño, no solo con la migraña, con una tensión y con un grado bastante importante, sino que también comenzó a vomitar. Es decir, era una expresión tan desesperante del dolor migrañoso que llegó la agravación a su punto álgido. Es aquí donde los practicantes de la homeopatía, si no entendemos el fenómeno y qué es lo que está sucediendo en el cuerpo, muchos de ellos, precisamente por falta de una formación sólida, claudicamos y nos vamos a la búsqueda de otro remedio homeopático, porque creímos que la reacción que se había gestado había sido equívoca. Pero, finalmente, cuando seguimos bien las leyes y principios clínicos que nos dejó Hahnemann, podemos interpretar con una certeza cuando los pacientes presentan una agravación homeopática. Esto significa que hemos dado al blanco. ¿Y qué fue lo que sucedió? El 4.º día me volvió a llamar. Doctor, desapareció la migraña. Pero bueno, todavía yo no estaba contento porque nada de extraño tenía que ella tenía su migraña un día sí y un día no, y que me haya llamado el 4.º día, que ya se le había reducido su migraña. Bueno, le dije, a lo mejor esto tenemos que esperar para observar la reacción. Y así sucedió una semana, un mes, y finalmente la paciente, a partir de aquel entonces, la migraña cedió completamente, fue curada y nunca más la ha vuelto a presentar. Sin embargo, ¿qué significado tiene todo esto? Que la persona, cuando expresa su enfermedad y nosotros bloqueamos los síntomas del cuerpo con un fármaco, con otro, el cuerpo sigue haciendo un intento de manifestar esos síntomas y tiene una razón del por qué lo hace. Nosotros no vamos a, como homeópatas, no juzgamos la sintomatología, la vemos como un hecho, como un acontecimiento del cuerpo que, integrándolo todos los aspectos, la parte que nos importa es qué es lo que el médico debe de curar. Bien lo expresó Samuel Hahnemann en un parágrafo diciendo, el médico debe de saber lo que hay que curar. Y no solo eso, sino que una vez que el médico conecta toda la información del paciente, dice, una vez que sucede esto y que usted tiene escrito todo el contenido de los síntomas para que usted los analice, y finalmente, cuando el médico conoce lo que hay que curar y conoce lo curativo de los remedios y puede asociar aquel remedio homeopático junto con los síntomas del paciente, es decir, aquellos síntomas que sean más parecidos en todas sus expresiones, y es lo que llamamos un medicamento similar. Fue cuando ya Hahnemann estipuló similia similibus curentur, es decir, lo semejante se cura con lo semejante. Y este tipo de situaciones
curativas, hasta la fecha para mí significan toda una alegría y una posibilidad al ver que padecimientos crónicos que no habían sido tratados, que no habían sido curados y que lo único que se estaba haciendo era paliar, bloquear. ¿Por qué? Porque precisamente el modelo tradicional que nosotros aprendimos en una facultad fue el siguiente. Hay que aprender a detectar los síntomas y hay que ver a los síntomas del enfermo como si fueran un enemigo. De tal suerte que hay que bloquear cualquier manifestación de síntoma. Y esto realmente como médicos nos creó una gran confusión, llegando a creer que si nosotros bloqueamos los síntomas, curamos al paciente. Por ejemplo, el paciente tiene tos y le damos un antitusígeno. El paciente tiene diarrea y le damos un antidiarreico. Pero esto realmente no significa curar. ¿Por qué? Porque los malos tratamientos que nosotros hagamos en el cuerpo, finalmente el cuerpo mismo nos va a cobrar una factura. Porque si él nos expresó síntomas, nos dio toda una serie de detalles acerca del funcionamiento de su cuerpo, si nosotros queremos realmente curar, tenemos que seguir el camino del cuerpo y estimular esa parte que el cuerpo nos está manifestando como síntomas. Es decir, nosotros no vamos a juzgar ningún tipo de expresión y vamos a integrarlas en la totalidad, lo que Samuel Hahnemann denominó la totalidad sintomática característica. ¿Qué significa esto? Que el organismo manifiesta su enfermedad como una totalidad. Lo manifiesta en síntomas mentales, emocionales, físicos, incluso en deseos y aversiones. Y además, hasta el termostato de la persona puede modificarse o puede tener ciertas características que lo hagan tan peculiar. Por ejemplo, hay personas que su naturaleza es tremendamente friolenta. Esto significa que incluso en tiempo de calor necesiten cobijarse completamente porque su cuerpo es friolento. Los pies se los tienen que cubrir. Y en cuanto a deseos y aversiones, cuando la persona está enferma, hay quienes tienen el deseo de agua fría, de sal, de ciertos alimentos. Hay niños que, por ejemplo, en estado de enfermedad crónica, tienen gran deseo de embutidos, de jamón, o aversión a ciertos alimentos específicos. Quizá ya sea el deseo en demasía por el huevo o la aversión. Pues bien, cuando nosotros tomamos toda esa serie de síntomas importantes que el paciente expresa, finalmente tenemos una recompensa extraordinaria. Porque si nosotros conocemos las leyes y principios de cómo se maneja el cuerpo, tendremos la gran satisfacción de que si nosotros damos el medicamento semejante, hay una posibilidad, una alta posibilidad, o podríamos decir posibilidad, que ya no es posibilidad, sino es algo total, que el paciente va a tener un proceso de curación. Llámese el nombre de la enfermedad que sea. Ahora, más adelante abundaré en un aspecto muy importante que es el tema relacionado a los niveles de salud, que los pacientes manifiestan ciertas respuestas de acuerdo al propio nivel de salud que cada uno tenga. Muy bien, entonces espero que con el ejemplo se haya comprendido el hecho propio de la naturaleza de la ley de los semejantes que fue descubierta por Hahnemann y que básicamente vuelvo a sintetizarla en algunas frases. El organismo
expresa su naturaleza de la enfermedad a través de síntomas en todos los niveles. Por lo tanto, cuando nosotros logramos detectar los síntomas dominantes del cuerpo, los síntomas más llamativos, y logramos ajustar toda esa sintomatología a un medicamento que en la experimentación pura haya tenido síntomas semejantes a los del paciente, el proceso de curación dará lugar y ahí auténticamente podremos ver lo que llamamos una curación. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan certeros de ello? ¿Por qué cuando un paciente con enfermedad crónica nos dice, me dio este medicamento para tal grupo de síntomas y me habla por teléfono o va a consulta nuevamente y todos los síntomas originales finalmente se exaltaron y aumentaron? Pasaron algunos días que consideramos es una agravación corta, es decir, de 1 a 3 días, podemos considerar que es una agravación corta. ¿Y cuál es el resultado certero? Sabemos que la enfermedad, independientemente del nombre, va a tener un resultado positivo. Es decir, desde el momento en que la agravación se dio, se inició también el proceso de curación. Y esto no nada más para algo que nosotros estamos observando o que quiero manifestar como una migraña. Me estoy refiriendo también a que la enfermedad crónica, en cualquiera de sus manifestaciones, encuentra una respuesta, una posibilidad con la homeopatía, pero ciertamente todo esto está vinculado al nivel de salud del paciente. Generalmente, cuando el paciente manifiesta una agravación con un remedio homeopático, significa que el pronóstico es bueno y que la curación es inmediata y se está dando, y el pronóstico es mayormente bueno, independientemente del nombre de la enfermedad. Y posteriormente analizaremos factores muy importantes de que aún nosotros prescribamos el medicamento correcto. Hay pacientes que su nivel de salud es muy bajo y finalmente sus respuestas son mucho más difíciles de interpretar, son casos crónicos con capas de enfermedad sobrepuestas una con la otra y que aquí se requiere un cuidado muy especial. Pero vuelvo a redefinir y a traducir todos estos conceptos que fueron aprendidos de Samuel Hahnemann y por supuesto de todos aquellos maestros contemporáneos que de alguna forma practican la homeopatía a nivel de excelencia y que tienen resultados bastante positivos. Significa, por ejemplo, que si un homeópata tiene resultados en la enfermedad, tanto aguda como crónica, resultados del 80-85%, esto quiere decir que es un alto estándar de calidad y es algo extraordinario en donde realmente podemos participar con el tema de la enfermedad crónica y hacerla involutiva. Ahora, hay otro aspecto que comentaré acerca del proceso de regresión de la enfermedad crónica. Es decir, nosotros estamos sanos en este momento y con el paso del tiempo nosotros vamos desarrollando una enfermedad crónica, quizá por ejemplo otitis media, y si nosotros bloqueamos al organismo con antibióticos o con otras medidas, finalmente esta otitis va a pasar a ser una otitis crónica y posteriormente podría gestarnos cuadros de migraña.
y suprimimos la migraña con medicamentos bastante poderosos y finalmente el paciente puede llegar a crear una depresión crónica. ¿Qué significa la curación? La curación en el sentido homeopático no va a significar que nosotros al paciente con depresión crónica le quitemos sus propios síntomas de la depresión. La curación auténtica significa que el paciente tenga que recorrer los caminos andados y que regrese nuevamente quizá a una manifestación de migraña, porque es algo que quedó como una memoria biológica bloqueada en el cuerpo, puesto que fue suprimida con todas las drogas, y una vez que seguimos estimulando correctamente, finalmente el paciente puede llegar a tener alguna manifestación de lo que llamamos una otitis media y una expresión. Significa pues que el organismo regresó al punto original donde había partido. Ese es el concepto de curación, de regresar al punto original, elevar el nivel de salud de la persona y ayudarlo a la involución de su enfermedad crónica.